Hola, amantes de la historia. Sean muy bienvenidos a nuestro canal. Si tú, como yo, estás fascinado por las verdades ocultas del pasado y adoras desentrañar misterios medievales, ya deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras jornadas por los reinos olvidados. Y por favor, dime en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Es increíble cómo la curiosidad nos conecta a través del tiempo y el espacio. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más insólitas y conmovedoras de la realeza medieval, la saga de Isabel de Valois, una princesa francesa que se convirtió en reina de Inglaterra siendo aún una niña, en un matrimonio concertado que resonó durante siglos. Olvídense de los cuentos de hadas, porque la vida de Isabel fue una verdadera obra maestra de la diplomacia medieval, un tablero de ajedrez humano, movido para poner fin a uno de los conflictos más devastadores de la historia europea, la Guerra de los 100 años. Para entender el destino de Isabel, primero necesitamos comprender el mundo en el que nació y las fuerzas que moldearían su breve y trágica vida. Isabel vino al mundo el 9 de noviembre de 1389, en el opulento Palacio del Louvre, en París. Hija primogénita de uno de los monarcas más problemáticos de la Europa medieval, su padre era el rey Carlos VI de Francia, conocido en la historia como Carlos el Loco. Él sufría ataques de locura que de vez en cuando lo transformaban de un gobernante capaz a un lunático delirante que llegaba a olvidar su propia identidad, creía ser de cristal o se negaba a bañarse durante meses. Imaginen la infancia de la pequeña Isabel en esta corte francesa lujosa, pero profundamente inestable. Un día, su padre la arrodillaba y la cubría de regalos y atenciones. Al día siguiente, podía encontrarlo acurrucado en un rincón, gritando sobre asesinos que venían a matarlo, o inmóvil durante horas, convencido de que, si movía su cuerpo de cristal, se rompería en 1000 pedazos. Los criados del palacio alejaban a los niños durante estos episodios, pero el miedo y la confusión persistían en los ojos de la joven Isabel. Su madre, Isabel de Baviera, era una mujer formidable que intentaba mantener el reino unido durante los períodos de incapacidad de su marido. Bella e inteligente, Isabel de Baviera tenía sus propias ambiciones políticas y entendía más que nadie que sus hijos eran activos valiosos en la compleja telaraña de la política europea. Observaba a su hija mayor con ojos calculadores, sabiendo que la belleza y la sangre real de Isabel garantizarían un día una alianza crucial para Francia. El mundo en que Isabel nació era un mundo de guerra casi constante. Durante casi 60 años, Inglaterra y Francia estaban atrapadas en un conflicto brutal que había devastado ambos reinos. La Guerra de los 100 años había comenzado por las pretensiones inglesas al trono francés, pero se había convertido en algo mucho más complejo, una lucha por identidad nacional, dominio económico y control territorial que había consumido generaciones enteras. Las ciudades francesas estaban en ruinas por las incursiones inglesas. Los nobles ingleses habían gastado sus fortunas financiando campañas al otro lado del canal. Ambos reinos estaban exhaustos, sus tesoros agotados y sus pueblos cansados de la guerra. En la década de 1390, la paz era un susurro en ambas cortes. Pero la paz exigía más que palabras, exigía lazos que no pudieran romperse fácilmente. Es aquí donde Isabel, de solo 6 años, entró en el gran teatro de la política europea. La idea de casar a Isabel con Ricardo II surgió durante negociaciones secretas entre embajadores franceses e ingleses en 1395. Ricardo había quedado devastado por la muerte de su amada primera esposa, Ana de Bohemia, el año anterior. Ana era conocida como la Buena Reina Ana, adorada por el pueblo inglés por su dulzura y caridad. Su muerte por la peste había dejado a Ricardo no solo desolado, sino también sin heredero, una situación peligrosa para cualquier monarca medieval.
Los consejeros de Ricardo lo instaron a casarse de nuevo rápidamente, pero el rey inglés se resistió al principio. Su matrimonio con Ana había sido de genuino afecto, algo raro entre las uniones reales. La idea de reemplazarla parecía una traición a su memoria, pero el deber para con el reino terminó pesando más que los sentimientos personales. Y cuando los embajadores franceses llegaron con una propuesta que podría acabar con la guerra, Ricardo comenzó a escuchar. La propuesta francesa era audaz en su alcance. No solo ofrecían la mano de la hija mayor del rey, sino una dote de 800.000 francos, una suma astronómica que ayudaría mucho a reponer las arcas de Inglaterra, agotadas por la guerra. Más importante aún, ofrecieron una tregua de 28 años, tiempo suficiente para que una generación entera creciera sin conocer la guerra. Había un obstáculo significativo. Isabel tenía solo 6 años. Incluso para los estándares medievales, era excepcionalmente joven para una novia real. La mayoría de los matrimonios políticos involucraban a chicas que al menos se acercaban a la adolescencia. Pero los negociadores franceses argumentaron que esa misma juventud era una ventaja. El matrimonio simbolizaría un nuevo comienzo, no manchado por el odio y la sangre que caracterizaban las relaciones entre los dos reinos. Isabel sería criada en la corte inglesa, aprendiendo las costumbres y lealtades inglesas. Cuando tuviera edad suficiente para reinar como reina consorte, sería tan inglesa como francesa. Los consejeros de Ricardo estaban divididos. Algunos veían la sabiduría de la propuesta. La dote por sí sola financiaría la casa real durante años y la tregua prolongada permitiría que Inglaterra se concentrara en otras amenazas, particularmente el creciente poder de Escocia y las rebeliones en curso en Irlanda. Otros se preocupaban por el precedente de casar a una niña tan joven, temiendo que escandalizara incluso a la nobleza medieval. Pero el propio Ricardo se sintió intrigado por algo completamente diferente. Observadores de la corte notaron que, al ver el retrato en miniatura de Isabel, enviado por los embajadores franceses, algo se suavizó en su expresión. Era una niña que necesitaría protección, orientación y cuidado. Tal vez, algunos susurraron, el rey sin hijos vio en este arreglo no solo una alianza política, sino una oportunidad de ser padre, además de marido. La negociación se arrastró durante meses, con embajadores cruzando el canal repetidamente para finalizar los detalles intrincados. Todos los aspectos de la futura vida de Isabel fueron debatidos y codificados. Mantendría a sus damas de compañía francesas, se le permitiría practicar costumbres francesas y cartearse con su familia. Más importante aún, todas las partes acordaron que el matrimonio no se consumaría hasta que Isabel alcanzara la madurez física, una protección que fue explícitamente incluida en el tratado. Mientras tanto, en París, la pequeña Isabel, de 6 años, jugaba con sus muñecas, ajena al hecho de que su destino estaba siendo decidido en las cámaras del consejo y escrito en documentos sellados con cera y cinta. Sus tutores comenzaron a enseñarle frases en inglés y las costureras comenzaron a trabajar en un ajuar. Le dijeron que se iba a casar con un gran rey del otro lado del agua, pero a los 6 años, el concepto no era más real para ella que los cuentos de hadas que sus amas le contaban antes de dormir. La ceremonia no se realizó una vez, sino 2, reflejando la complejidad diplomática de la unión. Isabel tenía solo 7 años cuando se casó con Ricardo II en el puerto de Calais, controlado por los ingleses el 31 de octubre de 1396. Esta primera ceremonia fue íntima, con la presencia principalmente de negociadores y nobles de alto rango de ambos reinos. Calais, como territorio inglés en suelo francés, proporcionó un terreno neutral para este momento histórico. En el gran salón del castillo de Calais, Isabel debió de sentirse abrumada por la solemnidad del momento. Llevaba un vestido de tejido de oro,
tan cargado de bordados y perlas que necesitaba ayuda para andar. Su nuevo marido se arrodilló a su altura para intercambiar los anillos y los testigos observaron cómo él delicadamente levantaba su barbilla cuando ella parecía asustada por la mirada de los nobles reunidos. Un año después fue coronada reina en la abadía de Westminster. Aparentemente, varias personas murieron al intentar ver a la famosa novia. El pueblo inglés había oído hablar de su nueva reina niña, y la curiosidad atrajo a multitudes a Londres para la coronación. La ceremonia en sí fue una exhibición espectacular de pompa real, diseñada para mostrar tanto a la nobleza inglesa como a los observadores extranjeros que este matrimonio inusual tenía el apoyo total de la corona. Isabel recorrió las calles de Londres en una litera decorada con rosas inglesas y flores de lis francesas, símbolos de la unión de los dos reinos. Llevaba una corona hecha especialmente para su pequeña cabeza y su cola era llevada por duquesas inglesas que habían sido elegidas para servir como sus guardianas y maestras. La multitud en las calles gritaba bendiciones en inglés que ella apenas empezaba a entender, pero ella sonreía y saludaba como le habían enseñado. La fiesta de coronación que siguió duró 3 días, con entretenimientos que incluían malabaristas, músicos y elaboradas piezas teatrales que describían el futuro glorioso que este matrimonio traería a ambos reinos. Isabel se sentó a la mesa principal junto a Ricardo, picoteando su comida con los modos cuidadosos que sus tutores franceses le habían inculcado, mientras los nobles brindaban por la salud de la reina niña. Pero incluso mientras las celebraciones continuaban, los cortesanos experimentados ya empezaban a preguntarse cuánto tiempo duraría esa paz. Las treguas medievales, por más elaboradamente negociadas que fueran, eran cosas frágiles. Ricardo II, a pesar de su poder actual, no era universalmente amado por sus nobles. Había murmullos de descontento, especialmente entre aquellos que pensaban que el rey estaba muy influenciado por sus favoritos y muy dispuesto a hacer la paz con Francia cuando la posición militar de Inglaterra todavía era fuerte. Por ahora, sin embargo, Isabel estaba segura en su nuevo hogar. Ricardo la instaló en sus propios aposentos en el Palacio de Westminster, con un servicio cuidadosamente seleccionado que combinaba asistentes franceses e ingleses. Sus días se llenaron con clases, no solo de idiomas y logros corteses, sino de la compleja etiqueta de la vida en la corte inglesa. Aprendió a hacer reverencias a la manera inglesa, a preferir vino a la cerveza en las comidas y a hablar inglés con el acento de la corte, y no el de sus tutores franceses. El propio Ricardo se interesó activamente por su educación y bienestar. Las crónicas contemporáneas lo describen visitando sus aposentos regularmente, trayéndole regalos de todo el reino, aves exóticas de Irlanda, buenos libros de Oxford e instrumentos musicales hechos por los mejores artesanos de Londres. Parecía disfrutar sinceramente de su compañía y ella comenzó a esperar sus visitas con expectativa, saludándolo con la mezcla de formalidad y afecto que caracterizaba su relación inusual. Las otras niñas de la corte pronto aceptaron a Isabel como una de ellas. Las casas reales medievales generalmente incluían muchos jóvenes nobles que eran criados y educados junto con la propia familia del monarca. Isabel se hizo especialmente amiga de las hijas de los partidarios de Ricardo, niñas cercanas a su edad, que la ayudaron a navegar por las jerarquías sutiles y las reglas no escritas de la sociedad noble inglesa. Su compañera favorita era Margaret Holland, hija de uno de los hermanastros de Ricardo. Margaret era solo 2 años mayor que Isabel, pero parecía mundana y sofisticada para la joven reina. Fue Margaret quien enseñó a Isabel los juegos infantiles ingleses, quien la ayudó a entender en qué damas de compañía se podían confiar secretos y quien la alertó sobre las corrientes políticas subyacentes
de las que ni siquiera los niños podían escapar completamente. Las dos niñas pasaban horas en el jardín particular de Isabel, practicando sus bordados, mientras Margaret explicaba las genealogías de las casas nobles inglesas y las antiguas rivalidades que aún hervían bajo la superficie de la cortesía de la corte. Isabel aprendía rápido y su perspectiva francesa sobre la política inglesa a menudo traía percepciones que sorprendían a sus compañeras más mayores. ¿Por qué los nobles ingleses parecen observarse tanto?, preguntó una vez. En Francia hay facciones y peleas, pero aquí todos parecen estar esperando que algo suceda. Margaret, sabia más allá de su edad, explicó que el reinado de Ricardo había estado marcado por conflictos con sus nobles casi desde el principio. Hubo una gran rebelión cuando era joven y él nunca había perdonado completamente a quienes se opusieron a él. Mientras tanto, muchos de los grandes señores creían que Ricardo estaba demasiado apegado a los favoritos de su corte y muy dispuesto a ignorar sus consejos en asuntos de guerra y gobierno. El rey es poderoso ahora, dijo Margaret, pero el poder en Inglaterra debe ser compartido con los nobles. Su matrimonio lo ayuda porque trae la paz con Francia, pero algunos piensan que esto demuestra que es débil, que prefiere la negociación a la conquista. Isabel absorbió estas lecciones con la seriedad de una niña que comenzaba a entender que su vida estaba conectada a fuerzas mucho mayores que ella misma. Comenzó a observar las interacciones en la corte con nuevos ojos, notando cómo ciertos nobles se callaban cuando Ricardo entraba en una sala, cómo las conversaciones cambiaban cuando ella aparecía y cómo incluso sus damas de compañía francesas parecían elegir cuidadosamente sus palabras al discutir asuntos políticos. Los años de 1397 y 1398 transcurrieron en relativa calma para Isabel. Pasó de ser una niña pequeña a una chica más segura de sí misma. Su inglés se volvió más fluido y su comprensión de la vida en la corte más sofisticada. Ricardo continuó tratándola con gentileza paternal y ella comenzó a sentirse verdaderamente en casa en Inglaterra. Las enormes paredes de piedra de Westminster se hicieron más familiares que intimidantes y podía navegar por el complejo laberinto de pasillos y cámaras sin perderse. Su educación se expandió más allá de los típicos logros femeninos de costura y música. Ricardo insistió en que aprendiera a leer y escribir en francés e inglés, y entre sus tutores estaban algunos de los mejores eruditos del reino. Estudió historia, especialmente las crónicas de los reyes ingleses y franceses, y aprendió sobre las grandes figuras cuyas acciones moldearon el mundo en el que ella habitaba. Una de sus clases favoritas involucraba mapas. Su tutor, un erudito escriba llamado Maestro William, extendía grandes pergaminos en el suelo de su cámara de estudio, mostrándole la extensión de ambos reinos y explicando cómo la geografía había influido en siglos de conflicto. Isabel se arrodillaba junto a esos mapas, trazando las líneas costeras con el dedo, imaginando los barcos que transportaban ejércitos y embajadores de un lado a otro del canal. «Vea aquí su gracia», decía el maestro William, señalando las aguas estrechas entre Dover y Calais. Esta pequeña franja de agua ha sido tanto un puente como una barrera entre nuestros pueblos. Su matrimonio representa la esperanza de que finalmente sirva solo como un puente. Isabel asentía solemnemente, comprendiendo, incluso a los 8 años, que ella incorporaba algo más grande que sí misma. No era solo una niña aprendiendo a ser reina. Era un símbolo vivo de la paz entre dos naciones que habían sido enemigas durante más tiempo del que cualquiera podía recordar. Pero los símbolos, como Isabel estaba a punto de aprender, podían ser cosas frágiles en el mundo violento de la política medieval. Los primeros signos de problema llegaron a principios de 1399, cuando Isabel notó cambios en la atmósfera de la corte. Las conversaciones se interrumpían más abruptamente cuando ella aparecía.
Sus damas de compañía intercambiaban miradas preocupadas cuando pensaban que ella no estaba mirando. Incluso Margaret Holland parecía distraída y ansiosa, aunque intentaba mantener sus rutinas habituales. El propio Ricardo parecía diferente. Sus visitas a los aposentos de Isabel se hicieron menos frecuentes y cuando venía parecía preocupado, a veces mirando por las ventanas hacia el Támesis, como si esperara ver barcos en el horizonte. Sus regalos habituales de libros y baratijas cesaron, e Isabel comenzó a preguntarse si de alguna manera lo había disgustado. La verdad era mucho más grave que una transgresión infantil. Ricardo enfrentaba la mayor crisis de su reinado y no tenía nada que ver con su joven reina. Su primo, Enrique Bolingbroke, a quien Ricardo había exiliado el año anterior, había regresado a Inglaterra con un ejército, alegando que solo había venido a reclamar su herencia, pero claramente pretendiendo mucho más. Los nobles ingleses, muchos de los cuales hacía tiempo sufrían bajo el gobierno de Ricardo, comenzaron a unirse al estandarte de Enrique. La estabilidad cuidadosamente construida que había permitido a Isabel sentirse segura en la corte inglesa se estaba desmoronando a una velocidad aterradora. Isabel percibió la gravedad de la situación por primera vez cuando, al despertar una mañana, descubrió que varias de sus damas de compañía inglesas habían desaparecido durante la noche. Cuando preguntó a sus asistentes franceses a dónde habían ido, recibió solo respuestas evasivas. Por la tarde, oyó gritos en el patio bajo sus ventanas y al mirar, vio hombres armados vistiendo una librea desconocida. Esa noche, Margaret Holland irrumpió en la habitación de Isabel con el rostro pálido de miedo. «Debes hacer las maletas inmediatamente», susurró con urgencia. «Solo las cosas más esenciales. Partimos de Westminster esta noche». «¿A dónde vamos?», preguntó Isabel, con el corazón empezando a acelerarse con el tipo de pánico que no sentía desde sus primeros días en Inglaterra. «A la torre», respondió Margaret. «El rey dice que es para tu seguridad». Pero ella no terminó la frase, e Isabel comprendió. La Torre de Londres era tanto un palacio como una prisión, y en tiempos de agitación política, la distinción a menudo perdía el sentido. La jornada por las calles oscuras de Londres no se parecía a nada que Isabel hubiera experimentado. En lugar de las procesiones ceremoniales a las que estaba acostumbrada, viajaban en un pequeño convoy fuertemente custodiado, con hombres armados delante y detrás de su litera. Las cortinas estaban cerradas, pero podía oír los sonidos de la ciudad a su alrededor, no el ruido usual del comercio y la vida cotidiana, sino algo más urgente y amenazador. En la torre, Isabel se instaló en aposentos cómodos, pero claramente diseñados para contener a su ocupante, más que para albergarlo. Las ventanas tenían rejas y había guardias en todas las entradas. Sus damas de compañía francesas fueron autorizadas a permanecer con ella, pero la mayoría de sus asistentes ingleses fueron despedidos. Por primera vez desde su llegada a Inglaterra, Isabel se sintió verdaderamente aislada. Ricardo fue a visitarla en su segundo día en la torre y el cambio en él fue impactante. El rey confiado y gentil que ella había conocido había desaparecido, reemplazado por un hombre que parecía haber envejecido años en cuestión de semanas. Sus ropas estaban desordenadas, el cabello enmarañado, y sus ojos salvajes recordaban a Isabel incómodamente los episodios de locura de su padre. «Mi querida niña», dijo, arrodillándose ante su silla, como había hecho durante su primer encuentro. «Temo que nuestras circunstancias se han vuelto difíciles. Hay quienes cuestionan mi derecho a gobernar, quienes buscan anular la paz que hemos construido con el reino de tu padre». Isabel, ahora con 9 años, y mucho más sofisticada que hace 3 años, comprendió las implicaciones. «¿Sigues siendo rey?», preguntó directamente. La sonrisa de Ricardo era amarga. «Por ahora sí, pero Enrique Bolingbroke tiene muchos apoyos, y quizás no pueda protegerte como antes».
La conversación que siguió fue diferente de todas las que ellos ya tuvieron. Por primera vez, Ricardo se dirigió a Isabel no como una niña a ser protegida, sino como una igual política que necesitaba entender las realidades de su situación. Explicó que Enrique estaba reclamando el trono, que muchos de los grandes nobles habían abandonado la causa de Ricardo y que el futuro de Inglaterra y la paz con Francia ahora dependían de un hilo. ¿Qué será de mí?, preguntó Isabel, exhibiendo una compostura que habría sido notable en un adulto, mucho menos en una niña de 9 años. No lo sé, admitió Ricardo, e Isabel pudo ver que esa incertidumbre lo atormentaba. Enrique podría intentar usarte como moneda de cambio con tu padre, o podría respetar nuestro matrimonio y continuar protegiéndote. Mucho depende de si él valora la paz con Francia por encima de sus propias ambiciones. Esta fue la primera lección real de Isabel sobre la brutal aritmética de la política medieval. Su valor como persona era secundario a su valor como símbolo y activo diplomático. El amor y el cuidado que Ricardo le había demostrado, por más genuinos que fueran, no podían protegerla de las fuerzas mayores que estaban remodelando el reino inglés. Las semanas siguientes se arrastraron en una agonizante incertidumbre. Isabel podía oír los sonidos de la ciudad más allá de los muros de la torre, pero no tenía noticias fiables de lo que estaba sucediendo. Sus damas francesas susurraban entre sí en su lengua materna, pero incluso ellas parecían saber poco más allá de rumores y especulaciones. Finalmente, en una mañana gris de octubre, Isabel oyó el sonido que tanto temía, los pasos pesados de hombres armados acercándose a sus aposentos. Cuando las puertas se abrieron, no vio a los guardias a los que estaba acostumbrada, sino a nuevos hombres vistiendo la librea de rosas rojas de Enrique Bolingbroke. El hombre que entró detrás de ellos era alto e imponente, con el porte de un soldado y los ojos calculadores de un político. Era el propio Enrique, ahora Enrique IV de Inglaterra, que venía a conocer a la niña que representaba tanto una oportunidad como un problema para su nuevo reinado. Isabel se levantó de su silla y hizo una profunda reverencia, como le habían enseñado a hacer al encontrarse con un rey. Enrique la estudió durante un largo momento, absorbiendo su compostura, su inteligencia evidente, y quizás calculando qué uso podría hacer de ella. Su gracia, dijo formalmente, e Isabel se dio cuenta de que todavía usaba su título real. Lamento que las circunstancias hayan hecho necesario discutir su futuro bajo estas condiciones. ¿Qué pasó con el rey?, preguntó Isabel, refiriéndose a Ricardo con la franqueza que se había convertido en su marca registrada. Ricardo de Burdeos ya no es rey, respondió Enrique, usando el nombre de nacimiento de Ricardo en lugar de su título real. Ha abdicado en favor de mi reclamación al trono. Isabel sabía lo suficiente de política para entender que abdicar probablemente significaba ser forzado a renunciar a la corona, pero ella no cuestionó el eufemismo. En cambio, hizo la pregunta que más importaba para su futuro inmediato: ¿qué será de mí? La respuesta de Enrique determinaría si Isabel continuaría siendo reina o si se convertiría en una prisionera muy valiosa. Su destino dependía de la evaluación del nuevo rey sobre la mejor forma de usar el tratado de paz con Francia, si debía mantenerlo o arriesgar la guerra en pro de otros objetivos políticos. Eso, dijo Enrique, depende de muchos factores. La respuesta de tu padre a los recientes acontecimientos, el consejo de mis consejeros y quizás lo más importante, tu propia conducta en los próximos meses. Con esas palabras, Isabel, de 9 años, inició el periodo más peligroso de su joven vida. La burbuja protectora de la corte de Ricardo había desaparecido, reemplazada por la dura realidad de un reino en transición. Ya no era solo una reina niña siendo educada para cumplir sus deberes reales. Era una prisionera política cuyo valor podía medirse en términos del costo de la guerra o de la paz.
Las semanas siguientes a la deposición de Ricardo fueron para Isabel una clase magistral de supervivencia. Confinada en la torre, pero aún no formalmente aprisionada, tuvo que navegar por las aguas traicioneras de una corte que todavía estaba decidiendo qué hacer con ella. Algunos de los partidarios de Enrique argumentaron que debía ser enviada de vuelta a Francia inmediatamente, tanto para evitar los gastos de mantener su casa como para señalar que Inglaterra estaba dispuesta a renegociar el tratado de paz desde una posición de fuerza. Otros aconsejaban cautela, señalando que la presencia de Isabel daba a Inglaterra ventaja en cualquier negociación futura con Francia. Mientras ella permaneciera bajo custodia inglesa, su padre sería reacio a tomar cualquier acción que pudiera comprometer su bienestar. Esta facción argumentaba que debía permanecer cómodamente, pero bajo cuidadosa vigilancia. La propia Isabel desempeñó su papel con notable habilidad para ser tan joven. Siempre fue cortés con sus nuevos captores, sin ofenderlos ni dar la impresión de estar conspirando contra el gobierno de Enrique. Al mismo tiempo, mantuvo la dignidad que pertenecía a su posición, negándose a ser tratada como algo menos que la reina que legalmente aún era. Sus damas de compañía francesas se mostraron inestimables durante este periodo. A diferencia de sus asistentes inglesas, que habían sido despedidas o huido, estas mujeres permanecieron leales a los intereses de Isabel en lugar de a cualquier facción inglesa. La ayudaron a entender los matices de su situación y la instruyeron sobre el cuidadoso equilibrio que necesitaba mantener. Recuerden el consejo de su principal dama de compañía, Madame Dupuy. Usted sigue siendo reina de Inglaterra a los ojos de la ley y de la corte de su padre. Enrique puede usar la corona, pero aún no se ha atrevido a disolver su matrimonio o repudiar formalmente el tratado. Mientras eso sea verdad, usted tiene valor, y donde hay valor, hay esperanza. Esa esperanza, sin embargo, tenía un precio terrible que Isabel estaba empezando a comprender. Empezaron a circular noticias en la torre sobre el destino de Ricardo. Primero, vinieron rumores de que había muerto en cautiverio en el castillo de Pontefract. Luego, susurros de que su muerte no había sido natural, que los partidarios de Enrique habían arreglado para que el exrey sufriera un accidente. Cuando Isabel finalmente recibió la confirmación de que Ricardo había muerto, la noticia la golpeó con una fuerza inesperada. Nunca había amado a Ricardo como una esposa ama a su marido. ¿Cómo podría, siendo aún una niña? Pero él había sido amable con ella, la había protegido y había sido lo más cercano a una figura paterna que había conocido desde que dejara Francia. Su muerte representaba no solo una pérdida personal, sino la ruptura de su última conexión con la vida que había construido en Inglaterra. La manera de la muerte de Ricardo también tenía implicaciones siniestras para su propio futuro. Si Enrique estaba dispuesto a orquestar el asesinato de un rey ungido, ¿qué escrúpulos tendría en deshacerse de una princesa francesa que ya no era útil? Estos temores se mostraron fundados cuando, a principios de 1400, Isabel recibió un ultimátum del gobierno de Enrique. Se le permitiría regresar a Francia, pero solo si reconocía formalmente a Enrique como el rey legítimo de Inglaterra y renunciaba a cualquier reclamación que pudiera tener al trono inglés como viuda de Ricardo. El acuerdo propuesto era una obra maestra diplomática desde el punto de vista de Enrique. Al dejar Inglaterra voluntariamente, Isabel implícitamente aceptaba que su matrimonio con Ricardo había sido disuelto por su deposición. Esto liberaría a Enrique de las obligaciones del Tratado de Paz original y evitaría las complicaciones políticas de expulsar a la fuerza a una reina niña. Para Isabel, la elección era difícil: aceptar el exilio y reconocer que sus 3 años como reina de Inglaterra habían sido sin sentido, o negarse y arriesgarse a permanecer prisionera indefinidamente.
A los 10 años se le estaba pidiendo que tomara una decisión que afectaría no solo su propio futuro, sino la relación entre Inglaterra y Francia en los años siguientes. Sus consejeros franceses estaban divididos. Algunos argumentaban que debía aceptar las condiciones y regresar a la seguridad de la corte de su padre, donde podría ser debidamente cuidada y quizás encontrar un nuevo matrimonio. Otros insistían en que debía negarse, argumentando que todavía era la legítima viuda de Ricardo y la legítima reina de Inglaterra, independientemente de la usurpación de Enrique. La propia Isabel luchó con la decisión durante semanas. Una parte de ella anhelaba regresar a Francia para ver a su familia de nuevo y escapar de la atmósfera incierta de la corte de Enrique. Pero otra parte reconoció que aceptar las condiciones de Enrique sería una traición a la memoria de Ricardo y un abandono de la paz que él había muerto intentando preservar. Al final, eventos ajenos a su control tomaron la decisión por ella. Carlos VI, durante uno de sus periodos de lucidez, comunicó que esperaba que su hija regresara a Francia inmediatamente. El mensaje, transmitido a través de canales diplomáticos, dejó claro que la continuación de las negociaciones sobre el estatus de Isabel sería interpretada como un acto de hostilidad por la corona francesa. Ante la perspectiva de una nueva guerra con Francia, el gobierno de Enrique rápidamente accedió a la partida de Isabel. Los términos de su liberación permanecieron deliberadamente vagos, permitiendo que ambas partes interpretaran su regreso como voluntario o forzado, dependiendo de sus necesidades políticas. El viaje de vuelta a Francia, en el verano de 1401, fue una experiencia agridulce para Isabel. Dejaría atrás el único hogar que había conocido durante 5 años. Abandonaba los aposentos donde había aprendido a leer poesía inglesa, los jardines donde había jugado con Margaret Holland y el gran salón donde había sido coronada reina de Inglaterra. Al mismo tiempo, regresaba a una familia y a un país que se habían vuelto extraños durante sus años en Inglaterra. Ahora hablaba francés con un ligero acento inglés, prefería la moda inglesa a la francesa y tenía que reaprender la etiqueta de la corte de su padre. La niña que había dejado París a los 6 años regresaba una joven de 11, marcada por experiencias que ninguno de sus parientes franceses podría comprender totalmente. El reencuentro con sus padres fue complicado por el deterioro mental de su progenitor. Carlos VI estaba en medio de uno de sus peores episodios cuando Isabel llegó, convencido de que enemigos invisibles lo perseguían y negándose a reconocer a su propia familia. Cuando finalmente emergió de su locura, varias semanas después, parecía confundido con la presencia de Isabel, como si hubiera olvidado que ella había estado casada con el rey inglés. Su madre, Isabel, fue más acogedora, pero también más calculadora. La reina de Francia inmediatamente comenzó a pensar en cómo usar la posición única de Isabel para promover los intereses franceses. Como viuda de un rey inglés, Isabel disfrutaba de un cierto estatus diplomático que podría resultar valioso en futuras negociaciones. Más inmediatamente, su experiencia en la corte inglesa la convirtió en una valiosa fuente de información sobre la política y las capacidades militares inglesas. Isabel se vio atrapada entre estas demandas de lealtad y conocimiento. Era francesa por nacimiento y había regresado a suelo francés, pero también había sido reina de Inglaterra y sentía alguna obligación para con el país que había sido su hogar. Cuando los consejeros de su madre la cuestionaban sobre las defensas inglesas o el apoyo de Enrique entre la nobleza, ella respondía con cuidado, proporcionando información general, pero evitando detalles que pudieran ser usados para planear campañas militares. Los meses siguientes a su regreso a Francia fueron un período de ajuste y reflexión para Isabel. Ya no era una niña, pero tampoco era una adulta.
A los 11 años ya había experimentado más turbulencia política y pérdida personal que la mayoría de las personas en toda su vida. La cuestión ahora era qué papel desempeñaría en el complejo mundo de la política europea medieval. Su condición de ex-reina de Inglaterra la convirtió en una perspectiva de matrimonio atractiva para varios nobles europeos, pero también complicó los posibles pares. Algunos potenciales pretendientes se sintieron intimidados por su posición real e importancia política. Otros estaban más interesados en las ventajas políticas de casar con ella que en la propia Isabel. Isabel, por su parte, había desarrollado fuertes opiniones sobre el matrimonio basadas en sus experiencias con Ricardo. Había visto cómo los matrimonios políticos podían proporcionar protección y estabilidad, pero también había presenciado cuán rápidamente podían desmoronarse cuando las circunstancias cambiaban. Cualquier futuro marido tendría que entender que ella no era simplemente un activo diplomático, sino una joven con su propia inteligencia, preferencias y ambiciones. La corte francesa de 1401 era un lugar peligroso para alguien con las complejas lealtades de Isabel. La guerra continua con Inglaterra significaba que el sentimiento anti-inglés era alto entre la nobleza, y los años de Isabel como reina de Inglaterra hicieron que algunos cortesanos la vieran con desconfianza. Necesitaba tener cuidado de no parecer demasiado comprensiva con los intereses ingleses y al mismo tiempo no traicionar el afecto genuino que había sentido por Ricardo y algunos de sus partidarios. Al mismo tiempo, la inestabilidad mental de su padre significaba que el gobierno francés estaba controlado por facciones nobles rivales, cada una buscando promover sus propios intereses. Isabel tuvo que navegar en esas disputas faccionales sin ser usada como un peón por ningún grupo en particular. Su madre, Isabel, se mostró tanto protectora como una amenaza potencial. La reina de Francia genuinamente se preocupaba por el bienestar de Isabel, pero también era una sofisticada operadora política que veía las experiencias y conexiones de su hija como recursos valiosos para la corona. La protección de Isabel venía con la expectativa de que Isabel sirviera a los intereses franceses, incluso cuando esos intereses entraban en conflicto con sus propias preferencias o convicciones morales. El año de 1402 trajo nuevas complicaciones cuando Isabel recibió la noticia de que Enrique IV enfrentaba serias rebeliones en Inglaterra. La familia Percy, que en tiempos lo había apoyado, se había vuelto contra él, y también había levantamientos en Gales y Escocia. Algunos en la corte francesa argumentaron que esta era una oportunidad para invadir Inglaterra y restaurar la dinastía legítima, posiblemente con Isabel desempeñando un papel simbólico como la viuda legitimadora del último rey Plantagenet. Isabel quedó horrorizada con estas discusiones. No deseaba ver Inglaterra desgarrada por una guerra civil, independientemente de sus sentimientos sobre la usurpación de Enrique. El pueblo inglés que ella había conocido, sus sirvientes, sus tutores, sus compañeros de infancia, era inocente de los crímenes políticos cometidos por sus gobernantes. La idea de ejércitos franceses devastando ciudades inglesas en su nombre la perturbaba profundamente. Cuando se le preguntó directamente sobre su opinión sobre una posible acción militar contra Inglaterra, Isabel eligió cuidadosamente sus palabras. Señaló que cualquier invasión probablemente causaría bajas masivas en ambos lados, que el pueblo inglés podría unirse para defender su patria, independientemente de sus sentimientos en relación a Enrique, y que el éxito estaba lejos de ser garantizado dadas las defensas naturales y las tradiciones militares de Inglaterra. Su renuencia a apoyar las acciones anti-inglesas le valió algunas críticas de los halcones franceses que la acusaron de tener lealtades divididas. Pero la posición de Isabel fue apoyada por voces más moderadas en la corte que argumentaban
que las relaciones pacíficas con Inglaterra servían mejor a los intereses franceses que una nueva guerra. Estas tensiones políticas alcanzaron su punto álgido en 1403, cuando los representantes de Carlos, duque de Orleans, se acercaron a Isabel con una propuesta de matrimonio que cambiaría radicalmente su vida una vez más. El duque de Orleans era primo de Isabel, hijo del hermano de su padre y uno de los nobles más poderosos de Francia. A los 29 años, tenía exactamente la misma edad que Ricardo cuando se casó con Isabel, pero esta vez la diferencia de edad parecía menos significativa, dado que Isabel ya se acercaba a los 14 años. El matrimonio propuesto era atractivo desde varios puntos de vista. Mantendría a Isabel dentro de la familia real francesa, impidiendo que se convirtiera en una base diplomática para alguna potencia extranjera. También la alinearía con una de las cortes más cultas y sofisticadas de Europa, ya que el duque de Orleans era conocido como patrono de las artes y la literatura, además de un capaz comandante militar. Personalmente, el matrimonio ofrecía a Isabel la perspectiva de una unión basada en el respeto mutuo, más que en el puro cálculo político. Había visto a su primo varias veces durante su infancia y él siempre la había tratado con cortesía y gentileza. Y, lo que es más importante, él tenía edad y experiencia suficientes para ser un verdadero compañero y no simplemente otra figura tutelar. Las negociaciones matrimoniales se desarrollaron rápidamente, una vez que ambas partes acordaron los términos básicos. Isabel aportaría al matrimonio su estatus de ex-reina y sus valiosos contactos políticos, mientras que Carlos le proporcionaría una posición segura en la sociedad francesa y protección contra aquellos que pudieran intentar usarla para sus propios fines. El matrimonio ocurrió en junio de 1406 en la Catedral de Notre-Dame, en París. Una ceremonia que contrastaba deliberadamente con el primer matrimonio de Isabel, en el que su unión con Ricardo había sido un pequeño asunto diplomático. Esta celebración fue un gran espectáculo, diseñado para demostrar el poder y la prosperidad de la Casa Real francesa. Isabel, ahora con 16 años, llevaba un vestido de seda azul oscuro bordado con filigranas doradas y el cabello oscuro coronado con una diadema de zafiros y perlas. Recorrió el pasillo de la gran catedral con confianza. Ya no era la niña asustada que se había casado con un extraño, sino una joven que había elegido su propio camino. El suegro de Isabel, Luis de Orleans, era uno de los nobles más ambiciosos. Como hermano del rey, él reclamaba el derecho a gobernar durante los periodos de incapacidad de Carlos VI. Pero esta reclamación fue contestada por el duque de Borgoña, que tenía sus propios partidarios y su propia visión para el futuro de Francia. La rivalidad entre las facciones de Orleans y Borgoña acabaría por desgarrar Francia, pero en los primeros años del matrimonio de Isabel, parecía solo otra de las disputas políticas que giraban constantemente en torno a la corte real. Isabel intentó mantenerse al margen de estos conflictos, concentrándose en su familia y sus intereses culturales y dejando las maniobras políticas para otros. Esta cómoda neutralidad se volvió imposible de mantener en noviembre de 1407, cuando Luis de Orleans fue asesinado en las calles de París por agentes del duque de Borgoña. Los asesinos atacaron al hermano del rey a plena luz del día antes de desaparecer en el laberinto de las calles medievales de París. El asesinato transformó la vida de Isabel de la noche a la mañana. Carlos, que había heredado los títulos y responsabilidades de su padre, era ahora uno de los hombres más poderosos de Francia, pero también un hombre marcado. El duque de Borgoña había demostrado su disposición a usar la violencia contra sus enemigos, y la familia Orleans era ahora su principal objetivo. Isabel se vio inmersa en un mundo de guardaespaldas y vigilancia constante. Sus movimientos estaban restringidos por razones de seguridad,
y su correspondencia era monitoreada para garantizar que ninguna información sobre las actividades de su familia cayera en manos enemigas. La atmósfera despreocupada de su corte en Blois fue reemplazada por la dura realidad de la guerra civil. El asesinato de su padre transformó al propio Carlos. El joven culto y artístico con quien Isabel se había casado comenzó a exhibir un carácter más duro, impulsado por un deseo de venganza que a veces la asustaba. Comenzó a reunir aliados y recursos para lo que todos sabían que sería un largo y sangriento conflicto con la facción borgoñona. Isabel apoyaba la causa de su marido, pero ella se preocupaba por el costo de la guerra que se acercaba. Ya había visto cómo la violencia política podía destruir vidas y reinos, y ella temía que Francia sufriera el mismo destino que Inglaterra durante la Guerra de las Dos Rosas. Sus temores se mostraron proféticos cuando el conflicto entre las facciones de Orleans y Borgoña se transformó en guerra abierta. El nacimiento del segundo hijo de Isabel, Carlos, en 1408, trajo un breve alivio para las tensiones políticas. La llegada de un heredero masculino fortaleció las reivindicaciones de los Orleans al liderazgo de Francia, pero también hizo de la familia de Isabel un objetivo aún más atractivo para sus enemigos. Isabel abordó la educación de su hijo con un cuidado aún mayor del que había demostrado con Juan. Estaba determinada a que Carlos creciera comprendiendo tanto los privilegios como las responsabilidades de su noble linaje, pero también quería que él desarrollara el tipo de carácter que le permitiría navegar por el mundo traicionero de la política medieval sin perder su humanidad. Insistió en participar en todos los aspectos de su educación, desde la selección de tutores hasta el diseño de su currículo. Basándose en sus propias experiencias en la corte inglesa, se aseguró de que su hijo aprendiera varios idiomas, estudiara las historias de varios reinos europeos y desarrollara las habilidades diplomáticas que serían esenciales para su futuro papel. Los primeros años de la guerra civil estuvieron marcados por una serie de batallas y asedios que agotaban a ambos lados. Isabel se vio administrando los territorios de la familia mientras Carlos estaba en campaña, una responsabilidad que exigía que ella dominara la compleja logística de la guerra y del gobierno medieval. Se mostró sorprendentemente hábil en estas tareas, usando sus habilidades diplomáticas para mantener alianzas y su capacidad organizacional para garantizar que los suministros y refuerzos llegaran a las fuerzas de Carlos cuando fuera necesario. Sus cartas de esa época revelan una mujer que había asumido plenamente su papel de líder política. Ya no era la niña confundida que había pasado de una corte a otra, sino una mujer madura que tomaba las riendas de su propio destino. La guerra causó estragos en Francia. Ejércitos rivales devastaron regiones enteras. El comercio se interrumpió y la población sufrió las depredaciones de los soldados de ambos lados. Isabel aprovechó su posición para prestar ayuda donde pudo, estableciendo fundaciones de caridad y negociando salvoconductos para refugiados que huían de lo peor de la contienda. Sus esfuerzos para ayudar a las víctimas de la guerra aumentaron su reputación en toda Francia. Llegó a ser conocida no solo como la duquesa de Orleans, sino como una líder compasiva que recordaba sus obligaciones para con el pueblo común. Esta reputación sería inestimable en los años siguientes, cuando la situación política de Francia se volvió aún más complicada. El nacimiento del tercer hijo de Isabel, una niña llamada Margarita en 1409, fue al mismo tiempo una alegría y una fuente de ansiedad. Isabel tenía 20 años y las repetidas gestaciones estaban cobrando su precio en su salud. La medicina medieval tenía poca conciencia de la mortalidad materna, pero Isabel era lo suficientemente inteligente como para reconocer los riesgos que enfrentaba en cada parto. Abordó esta gestación con especial cuidado,
siguiendo los consejos de los mejores médicos disponibles y preparando instrucciones detalladas para el cuidado de sus hijos en caso de que algo les sucediera. Estos preparativos se mostraron clarividentes, pues las complicaciones durante el parto de Margarita casi le cuestan la vida a Isabel. Durante varios días después del parto, Isabel osciló entre la vida y la muerte, su cuerpo debilitado por la pérdida de sangre e infección. Carlos apenas se separó de ella y mensajeros fueron enviados por toda Europa para orar por su recuperación. La posibilidad de su muerte forzó a Isabel y Carlos a confrontar la fragilidad de su felicidad y el futuro incierto de sus hijos. La recuperación de Isabel fue lenta e incompleta. El parto había perjudicado su salud de una forma que la afectaría por el resto de su vida, dejándola debilitada y susceptible a las diversas enfermedades que asolaban las poblaciones medievales. Mas inmediatamente sus médicos la advirtieron de que otra gestación probablemente la mataría, consejo que afectó profundamente su relación con Carlos. La intimidad física de la pareja se volvió cautelosa y restringida, sombreada por el miedo a la concepción. Este cambio en su relación fue difícil para ambos, pero especialmente para Isabel, que había encontrado gran placer en la expresión física de su amor. La joven apasionada que había descubierto sus propios deseos, ahora se veía forzada a reprimirlos en nombre de la supervivencia. A pesar de estas dificultades, el matrimonio de Isabel y Carlos permaneció sólido. Encontraron nuevas maneras de expresar su amor y colaboración, enfocándose en sus intereses comunes en cultura y política. Isabel se involucró aún más en el gobierno de sus territorios, actuando de hecho como cogobernante de Carlos mientras él hacía campaña contra los borgoñones. El año 1410 trajo nuevas complicaciones cuando el duque de Borgoña comenzó a negociar con los ingleses, buscando que Enrique IV entrara en la guerra civil francesa del lado borgoñón. La perspectiva de una intervención inglesa horrorizó a Isabel, que temía que Francia sufriera la misma devastación que había caracterizado la Guerra de los 100 años. Isabel usó su posición única como exreina de Inglaterra para abrir canales de comunicación con la corte inglesa. A través de intermediarios, intentó persuadir a Enrique IV de que intervenir en la guerra civil francesa sería costoso y, en última instancia, inútil. Sus esfuerzos fueron dificultados por el hecho de que muchos en Inglaterra todavía la veían con desconfianza. Pero ella persistió en su intento de evitar la reanudación de la guerra a gran escala entre los dos reinos. Estos esfuerzos diplomáticos revelaron la creciente sofisticación de Isabel como operadora política. Comprendió que su valor no residía solo en sus conexiones reales, sino en su capacidad de ver los patrones generales de la política europea y elaborar estrategias que sirvieran a múltiples intereses simultáneamente. El éxito de sus iniciativas diplomáticas mejoró su reputación en Francia y en el extranjero. Comenzó a ser consultada no solo sobre asuntos que afectaban los territorios de su marido, sino sobre cuestiones más amplias de la política francesa. Sus opiniones tenían peso debido a su experiencia única y su capacidad demostrada para navegar en situaciones políticas complejas. La salud de Isabel continuó deteriorándose a lo largo de 1411 y 1412. Los daños causados por el nacimiento de Margarita la habían vuelto vulnerable a infecciones respiratorias y sufría de fatiga crónica que hacía sus actividades diarias cada vez más difíciles. Comenzó a dedicar más tiempo a la contemplación y a la oración, quizás presintiendo que su tiempo era limitado. A pesar de su fragilidad física, Isabel permaneció mentalmente ágil y emocionalmente comprometida con su familia y sus responsabilidades. Continuó supervisando la educación de sus hijos, gestionando los asuntos políticos de la familia y buscando sus intereses culturales. Su determinación de vivir plenamente, a pesar de sus problemas de salud,
fue una inspiración para aquellos a su alrededor. La primavera de 1409 trajo un breve período de esperanza cuando negociaciones preliminares de paz fueron iniciadas entre las facciones de Orleans y Borgoña. Isabel desempeñó un papel importante en estas discusiones, usando sus habilidades diplomáticas y su reputación de imparcialidad para ayudar a cerrar la brecha entre las dos partes. Las negociaciones acabaron fracasando, pero los esfuerzos de Isabel fueron ampliamente elogiados y fortalecieron su posición como un potencial mediador en futuros conflictos. Su capacidad para trabajar con representantes de ambas facciones demostró su madurez política y su compromiso en buscar soluciones pacíficas para los problemas de Francia. A medida que el año 1409 avanzaba, la salud de Isabel fue empeorando. Los problemas respiratorios crónicos que la aquejaban desde el nacimiento de Margarita se agravaron y comenzó a sufrir de la enfermedad que eventualmente le quitaría la vida. Médicos medievales no conocían la tuberculosis, que probablemente la estaba matando, pero podían ver que su estado era grave. Isabel enfrentó la perspectiva de la muerte con la misma valentía que había demostrado a lo largo de su vida. Tomó precauciones para el futuro de sus hijos, garantizando que serían protegidos y educados independientemente de lo que le sucediera a ella. También trabajó para asegurar la posición política de la facción de su marido, consciente de que su muerte podría crear oportunidades para sus enemigos. Sus últimos meses los pasó preparándose para la muerte y disfrutando del tiempo que le quedaba con su familia. Insistió en continuar sus actividades diarias lo máximo posible, determinada a no convertirse en una carga para sus seres queridos. Su valentía ante una enfermedad terminal se volvió legendaria, inspirando historias y canciones que se contarían por generaciones. Isabel de Valois murió el 13 de septiembre de 1409, a los 20 años. Había vivido una vida que abarcó 3 reinos y 2 matrimonios, experimentando tanto las alturas del poder real como las profundidades de la incertidumbre política. Su muerte fue lamentada en toda Europa, no solo por su familia y sus súbditos, sino por las muchas personas cuyas vidas había tocado con su bondad y sabiduría. El cortejo fúnebre que llevó el cuerpo de Isabel a su lugar de descanso final, en el convento de los Celestinos en París, fue uno de los más grandes jamás vistos en la Francia medieval. Representantes de toda Europa asistieron para presentar sus respetos a una mujer que había encarnado las complejas interacciones entre el valor personal y la necesidad política que caracterizaron su época. Carlos de Orleans quedó desolado con la muerte de su esposa. No solo había perdido a su amada esposa, sino también a una consejera de confianza y socia política cuya perspicacia había sido crucial para su éxito. El viudo afligido se casaría de nuevo, pero nunca olvidó a Isabel o la felicidad que habían compartido durante el breve tiempo que pasaron juntos. Los hijos de Isabel crecieron y desempeñaron papeles importantes en la historia de Francia y Europa. Su hijo Carlos se convertiría en un prominente poeta y patrono de las artes, mientras que sus hijas harían matrimonios ventajosos que fortalecerían la posición de la familia Orleans. Todos ellos transmitieron los valores que su madre les había inculcado: coraje, compasión y el compromiso de usar sus privilegios al servicio de los demás. Las consecuencias políticas de la muerte de Isabel se sintieron en toda Francia y más allá. Su ausencia eliminó una influencia moderadora de la guerra civil, y el conflicto entre las facciones de Orleans y Borgoña se volvió aún más amargo y destructivo. La paz, por la que tanto se esforzó, permaneció esquiva, y Francia continuaría sufriendo divisiones internas durante años. Sin embargo, el legado de Isabel se extendió mucho más allá de las consecuencias políticas inmediatas de su muerte. Había demostrado que, incluso en una época en la que se esperaba que las mujeres fueran activos políticos pasivos,
Era posible para un individuo determinado abrir un espacio para la acción independiente y el liderazgo moral. La historia de su vida se convirtió en una fuente de inspiración para otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. El ejemplo del coraje y la inteligencia de Isabel fue citado por generaciones posteriores de gobernantes y agentes políticas que buscaron expandir los límites de lo que se consideraba posible para las mujeres en la vida pública. Historiadores modernos, a veces, tienen dificultad en comprender la historia de Isabel, atrapados entre la admiración por sus logros personales y la incomodidad por las circunstancias que moldearon su vida. El matrimonio de una niña de 6 años con un hombre de 29 viola las sensibilidades contemporáneas sobre infancia y consentimiento, incluso cuando comprendemos las necesidades políticas que impulsaron tales arreglos. Pero juzgar el mundo de Isabel por criterios modernos es perder la profunda humanidad de su historia. Nació en un sistema que trataba a los niños reales como bienes diplomáticos, pero ella logró trascender esas limitaciones y crear una vida de verdadero significado y realización. Sus matrimonios, cualquiera que fuera su origen, se convirtieron en asociaciones basadas en el respeto y el afecto mutuos. La violencia y la inestabilidad política que marcaron su época no fueron producto de una falta de moral, sino de un mundo donde la seguridad personal y la legitimidad política estaban en constante disputa. La capacidad de Isabel para superar esos desafíos, manteniendo su integridad y compasión, demuestra la capacidad humana de crecimiento y coraje moral. Su historia nos recuerda que la historia no es solo sobre los grandes movimientos de los ejércitos y el ascenso y la caída de los reinos, sino sobre los seres humanos que vivieron esos eventos y los moldearon con sus decisiones. Isabel de Valois eligió ser más que una víctima de las circunstancias, y al hacerlo, creó un legado que trasciende los acuerdos políticos específicos de su época. A través de los siglos, vemos en la vida de Isabel tanto las limitaciones como las posibilidades que siempre han caracterizado la existencia humana. Fue limitada por las expectativas de su edad y su género, pero encontró maneras de actuar y de hacer contribuciones significativas al mundo a su alrededor. Su historia es, en última instancia, una historia de resiliencia, inteligencia y negativa a aceptar que la felicidad personal y la responsabilidad política son mutuamente excluyentes. El mundo medieval en que Isabel de Valois nació era duro e implacable, de maneras que apenas podemos imaginar. La vida era corta, la infancia breve, y las alianzas políticas a menudo eran selladas con vidas humanas. Sin embargo, dentro de esas limitaciones, personas como Isabel encontraron maneras de crear belleza, de mostrar bondad y forjar relaciones que daban sentido a su existencia. Su legado no es el del victimismo, sino el del triunfo sobre circunstancias que habrían aplastado un espíritu menor. Al final, la historia de Isabel nos recuerda que cada época tiene sus propias complejidades morales y que las personas del pasado, por muy diferente que su mundo pareciera, compartían nuestras necesidades humanas fundamentales de amor, seguridad y propósito. Comprender su vida es comprender algo esencial sobre la condición humana, que todos somos productos de nuestra época, pero capaces de trascender las limitaciones que el tiempo impone. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre la fuerza del espíritu humano, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este. Tu participación es fundamental para que sigamos explorando juntos las verdades del pasado. Y ahora quiero oír de ti. ¿Qué es lo que más te sorprendió de la historia de Isabel de Valois? Deja tu comentario y sigamos esta conversación sobre la reina niña que desafió su destino. Hasta el próximo video.